Aleluya. Bien, pues gracias porque está aquí en unidad con nosotros. Vamos a compartir la palabra. Y mire, lo que queremos compartir el día de hoy es acerca de el mejor regalo. Estamos en una época en donde se celebra eh, prácticamente a nivel mundial la Navidad. Y normalmente en esta época se dan muchos regalos. Cuando hablamos de la palabra de Dios y hablamos de los regalos que Dios nos ha dado, hay un regalo sobre todas las cosas y podemos entender y saber en la mayoría entiendo yo que de los creyentes podrían deducir que el mejor regalo que Dios nos ha dado es a su Hijo amado Jesús. Recuerde que Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la máxima expresión del amor de Dios hacia el hombre es que envió a Jesús su Hijo. Y no lo envió sino para nacer y morir en nuestro lugar como propiciación de nuestros pecados, pagando nuestras deudas, llevando en su cuerpo nuestras enfermedades y nuestros pecados, para que nosotros muramos al pecado y vivamos a la justicia, como lo dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y entonces, en torno a Jesucristo, tenemos que entender qué es lo que Jesús nos prometió antes de partir. Es decir, ¿qué es lo que Jesús habló en la escritura acerca de cómo podríamos vivir la vida abundante que Él nos prometió? Recuerde que Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así es que, entendiendo que la Biblia nos enseña que debemos de poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. ¿Cuál es el objetivo de poner nuestros ojos en Jesús? Es de entender su persona divina, magnificar y glorificar a su persona divina, entender qué es lo que Él es, qué es lo que Él hizo por nosotros y qué es lo que ahora tú y yo somos en Él y cuál es el propósito de nuestras vidas y qué es lo que nos fue concedido por gracia en Cristo para vivir en esta vida. Así es que antes de permitir que la palabra nos predique, es decir, que la escritura nos enseñe, voy a platicarte una historia acerca del pueblo de Israel, porque es importante que podamos entender el concepto de lo que queremos compartir. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, recuerde que estuvo 430 años y los últimos años de la historia de Egipto, o de la historia del pueblo de Israel en Egipto, antes de que fueran sacados con poder por mano de Moisés, el pueblo estuvo siendo esclavo. Y Dios envió a Moisés para que libertara al pueblo. Y le fue enseñado, le fue mostrado a Moisés cómo tenía que ir delante de Faraón para solicitar que dejara ir al pueblo de Israel de Egipto. Y Faraón endureció su corazón de tal manera que hubo necesidad de que Dios manifestara a través de Moisés 10 plagas, 10 10 situaciones horribles, destructoras en el pueblo de Egipto, y mientras estas 10 plagas causaron estragos en el pueblo de Egipto, en el reino de Egipto, uno de los reinos más poderosos, o en todo caso el reino más poderoso del mundo en esa época, el pueblo de Israel siempre estuvo a salvo. Pero en la última situación difícil, la última plaga, por decirlo así, que vino sobre Egipto, donde Faraón no había querido soltar, no había querido dejar ir al pueblo de Israel porque había endurecido su corazón. Dios le pide a Moisés que le diga al pueblo que sacrifiquen un cordero y que con su sangre manchen los dinteles y los postes de las puertas y de las ventanas. Así es que todo el pueblo comió el cordero, tomó la sangre y manchó las puertas y las ventanas con la sangre de aquel cordero. Y ese mismo día pasó el heridor y mató a todos los primogénitos de Egipto, pero toda la protección de Dios por causa
de que había una señal del cordero, es decir, de la sangre del cordero en las casas de los israelitas, vino la protección de Dios de tal manera que a los israelitas no les sucedió nada. Así es que ellos fueron redimidos por la sangre. Ellos fueron protegidos por la sangre en ese momento. Y entonces Faraón decidió dejar ir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió, dice la escritura, fíjese, ellos eran esclavos. Ellos habían padecido mucho. Así es que entre ellos había debilitados, había enfermos, había escasez, no tenían dinero, eran esclavos. Pero Dios causó que el pueblo tuviera tanta gracia que de Egipto salieron con todas las riquezas de la ciudad. Los mismos egipcios las entregaron en manos de las personas de Israel, del pueblo de Israel, de tal manera que dice también la escritura que no salió ningún débil, todos salieron vigorosos y fuertes, llenos de riqueza. ¿Qué sucedió ahí? Después de lo que manifestó el Señor cuando ellos comieron el cordero y fueron protegidos por la señal de la sangre del cordero, ellos salieron con la mano poderosa de Dios y con la bendición en sus cuerpos también y en sus bienes. Esto manifiesto representa la obra terminada de Jesús en el Calvario. Recuerde que Jesús fue el cordero inmolado, que el cordero que quitó el pecado del mundo, que pagó por los pecados de todo el mundo, y su sangre fue derramada. Así es que el pueblo salió de Egipto, pero durante un lapso de tiempo en el que el pueblo salió de Egipto y llegó enfrente del Mar Rojo, estaba el pueblo acorralado porque había dos murallas a la izquierda y a la derecha por donde el pueblo de Israel, perdón, el pueblo de Israel salió de Egipto y llegó hasta enfrente del Mar Rojo, y Dios manifestó su gloria y su poder para el pueblo de Israel. Dios cuidó porque Faraón se enojó cuando el pueblo salió y siguió con sus carros de a caballo. Dice la escritura, preparó los mejores carros y a los mejores jinetes y a los mejores guerreros y siguió al pueblo de Israel porque querían exterminarlos en el desierto. Pero cuando el pueblo de Israel pasó por aquella llanura, digamos así, entre las dos montañas o dos montes y llegó enfrente del Mar Rojo, Dios abrió con su poder el Mar Rojo y el pueblo pasó en seco, y después el mar se cerró y los carros de Faraón murieron, fueron ahogados en el mar. Así es que Dios primero los redimió de la muerte de los primogénitos por el sacrificio del cordero y por la sangre del cordero que pusieron en sus puertas, en sus casas. Y después los redimió con poder, los protegió con poder. Bueno, traído a nuestra época, traído al creyente nacido de nuevo, traído al creyente que cree en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Nosotros, tú y yo, nacimos de nuevo, es decir, fuimos redimidos. El pecado que nos era, digamos que un estorbo, una destitución, el pecado que nos era un abismo entre Dios y nosotros, Cristo Jesús lo quitó del medio. Cristo Jesús pagó por todas nuestras deudas y nos redimió de nuestros pecados de tal manera que nos reconcilió con Dios y ahora tenemos paz para con Dios porque fuimos justificados a través de la fe. Recuerde, Cristo pagó por los pecados de todo el mundo, pero nos apropiamos de esta bendición, de este regalo, por la fe de Jesús. Así es que creyendo en Jesús fuimos justificados. Así es que fuimos redimidos por la sangre, el pecado fue quitado del medio y ahora tenemos paz para con Dios. Esa es la parte similar a la que, digamos, que experimentó el pueblo de Israel en Egipto cuando ellos sacrificaron al cordero y pusieron la sangre en los dinteles de sus puertas y en los postes. Pero ¿qué pasó con la redención o con la manifestación del poder de Dios después de que el pueblo de Israel salió? ¿Cómo es que ahora lo podemos relacionar con el creyente nacido de nuevo? Así es que el mismo Señor Jesucristo nos habla en su palabra y nos dice, no los dejaré huérfanos. El Señor Jesucristo en Juan 14 dice, voy a preparar lugar para ustedes y después vendré a mí mismo y vendré y los tomaré a mí mismo, pero no los dejaré huérfanos. Así es que vamos a empezar a leer algunas escrituras que nos enseñan acerca de
¿cuál es el mejor regalo del Padre y de Cristo para ti y para mí, para poder vivir la vida abundante que Cristo nos prometió que viviríamos creyendo en Él? Dice Lucas 4, 18 y 19. Esta es una porción de la Escritura muy conocida. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor Jesucristo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Así es que Cristo tenía un propósito en esta tierra y el Espíritu de Dios vino sobre Cristo para guiarlo, para empoderarlo, para causar que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de Cristo. En Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, dice así, Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando el Señor Jesús, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de verdad, dice, nos guiará en toda la verdad. Recuerde que la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres, pero no de manera automática. Siendo precisos, lo que nos hace libres es conocer la verdad. Es tener un conocimiento, un entendimiento, una convicción de la verdad de la palabra de Cristo es la que nos hace libres. Vivir en la verdad o vivir por la verdad es la que nos hace libres. No la verdad por sí sola, porque esto no sucede de manera automática. Nosotros tenemos que responder positivamente a la verdad, conociendo, entendiendo y creyendo correctamente la verdad de la palabra de Dios. Así es que el Señor Jesucristo dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Así es que el Espíritu quiere guiarnos, pero nosotros necesitamos tener la verdad. Y es el Espíritu Santo el que nos enseña, nos revela la verdad de la palabra. Ahora fíjate cómo dice Juan 14. Juan 14, versículos 12 en adelante. Juan 14, versículos 12 en adelante. Vamos a ver cómo la escritura nos enseña aquí en Juan 14. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así es que dentro del propósito de Dios para el creyente es que nosotros caminemos en las obras de Cristo, que hagamos las obras de Jesús, no nuestras obras. Dice el versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dios envió su consolador. Recuerde, cuando Cristo está hablando estas palabras, todavía no había ido a la cruz, todavía no había venido el Pentecostés. Usted y yo no habíamos nacido, usted y yo todavía no habíamos recibido a Cristo y habíamos recibido su Espíritu y la unción de su Espíritu, el bautismo de su Espíritu Santo. Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. El Señor Jesucristo estaba hablando que mora con ellos, pero estará con ellos, estaba hablando del día de Pentecostés. Es decir, 50 días después de que el Señor Jesucristo resucitó. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, porque Jesús iba a ir a la cruz e iba a resucitar. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Dijo Judas, pero no el Iscariote, el otro Judas, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús respondió, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y vendremos a él y haremos morada con él. El creyente nacido de nuevo no solo recibe el Espíritu Santo, sino dice la Escritura que cuando tú naces de nuevo, el Padre te ama. Dice, y Cristo y el Padre vienen a ti y hacen morada contigo. Recuerda, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Dice el versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino que
son las del Padre que me envió. Cuando tú y yo somos creyentes nacidos de nuevo y decimos que amamos a Dios, pero la realidad es de que no amamos, no guardamos su palabra. Escuchamos su palabra, pero no la guardamos porque decidimos creer otras cosas que este mundo nos enseña contrarias a la palabra. Entonces la realidad es que nos estamos dando cuenta que nuestro amor no está en el Señor, sino está ya en otras cosas. Si el Señor Jesucristo dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, es porque el amor de las personas se está desviando hacia las cosas materiales, hacia las cosas superfluas, hacia otro tipo de personas y relaciones, pero no hacia la persona divina y maravillosa de Jesús. Así es que siempre es tiempo de reconvenir, siempre es tiempo de examinar si amamos la palabra. El Señor Jesucristo es muy claro. Si guardamos su palabra, si creemos, si entendemos su palabra y perseveramos en ella y la atesoramos en el corazón, realmente le amamos. Pero si no estamos haciendo esto, entonces realmente nuestro amor está puesto en el dinero, en las cosas materiales, en nuestro yo, en el egoísmo, en otras personas, qué sé yo. Así es que es muy importante que nos examinemos y que cambiemos de manera de pensar. Recuerda, la palabra de Dios, la palabra y la benignidad de nuestro Señor Jesucristo, revelada en su palabra, nos guían al arrepentimiento, a cambiar de manera de pensar. Versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora le voy a pedir que me acompañe a leer Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Esta porción de la escritura también es muy conocida. Y mire cómo dice la escritura en Hechos capítulo 4 y 5. Y estando juntos, el Señor Jesucristo resucitado con sus discípulos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Jesús dijo, otro consolador vendrá. Es mejor que yo me vaya para que el consolador venga. Dice, lo cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el capítulo 2 de Hechos usted puede encontrar donde estando los 120 unidos, reunidos, orando en el aposento alto, el Espíritu Santo vino sobre ellos, la unción del Espíritu Santo, como Jesús la recibió en Lucas 4, vino sobre ellos y ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. Y entonces ese mismo día que vino el día de Pentecostés, 3,000 personas se convirtieron a Jesús. 3,000 almas se convirtieron a Cristo. Y en los siguientes días, 5,000 y 10,000. Así es que hubo una grande explosión por causa de que los discípulos pudieron empezar a caminar en las obras de Cristo. No por lo que aprendieron, no por lo que experimentaron con Cristo durante sus 3 años y medio, no porque eran muy buenos, no porque tenían méritos, sino porque la unción del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo vino sobre ellos y fue el motor, el poder de Dios que estuvo sobre ellos. Ellos ya habían sido redimidos por la sangre de Cristo porque Cristo resucitó. Cristo derramó su sangre, resucitó y ellos fueron nacidos de nuevo, los discípulos, los 120. Pero cuando el Espíritu Santo vino, entonces ellos fueron investidos con el poder de Dios. Fueron redimidos por la sangre y ahora fueron llenos del poder de Dios. El pueblo de Israel en Egipto fueron redimidos por la sangre del Cordero, de una de las plagas, de la 10ª plaga, y después fueron sacados de Egipto con poder y cruzaron el Mar Rojo con poder en contra de sus enemigos, porque Dios estaba con ellos, porque el poder de Dios se manifestó sobre el pueblo de Israel. Así que en Cristo, cuanto más que usted y yo estamos en el nuevo pacto, en el nombre de Jesús, tenemos las mejores promesas. Así es que fuimos redimidos por la sangre de Cristo para nacer de nuevo, para creer en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta. Y ahora, ni los discípulos pudieron ser la excepción. Jesús no fue la excepción, los discípulos no fueron la excepción, nadie del Antiguo Testamento fue la excepción. Usted y yo no somos la excepción a la regla. El Espíritu Santo es necesario para todo el creyente nacido de nuevo. El Espíritu Santo es la manera
el Espíritu Santo es quien a través de usted y yo podemos ser exitosos y victoriosos. No es suficiente con conocer, pero para entender y creer correctamente necesitamos al Espíritu de Dios, la unción del Espíritu. Pero el regalo de nuestro Señor Jesucristo acerca de la unción no es que nos da la unción de Abraham, la unción de Moisés, aunque Moisés fue uno de los hombres más utilizados. No nos da la unción de Elías, ni la de Eliseo, que fue la doble unción de Elías. Y Elías hizo muchos milagros, Eliseo hizo el doble de milagros que hizo Elías. No nos da tampoco la unción de David, porque dice la Escritura que Dios no da el Espíritu Santo con medida. Así es que Cristo nos ungió con la unción con la que Él mismo fue ungido. El creyente nacido de nuevo tiene como regalo la unción con la que fue ungido Jesús, para que tú y yo podamos ser exitosos. Si hay algo que diferencia a un creyente o un profesante contra o con un creyente nacido de nuevo, es que el creyente nacido de nuevo tiene un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, y el Espíritu Santo vino a su interior. Ahora somos templo y el Espíritu Santo ha venido a nuestro exterior y ahora estamos ungidos para que el poder de Dios se manifieste. No hay nadie que pueda manifestar el poder de Dios si no es a través de la unción. Y Dios nos llamó a ti y a mí para que el poder de Dios se manifieste. No podemos caminar en las obras de Cristo si la unción del poder de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, no está en nosotros. Ahora, vamos a leer Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47, nos habla de una historia en donde el profeta en visión, Dios le revela algo extraordinario. Dios le había revelado una visión del templo, Dios le había revelado al profeta Ezequiel cómo Dios estaba llenando el templo y la presencia de Dios estaba llenando el templo. Pero le tengo una gran noticia: la presencia de Dios está en nosotros. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Él está con su Espíritu Santo en nuestro interior y la unción tampoco nos deja. Los dones de Dios son irrevocables. Hay creyentes nacidos de nuevo que no tienen la unción del Espíritu porque no sabían que existía, o porque no la han pedido, o porque no han creído que la tienen. Pero esto es un regalo para todo creyente. Desde que es redimido, desde que nace de nuevo, esta unción es importante, porque entonces cuando el creyente está ungido con el Espíritu Santo, recuerde, la unción, por muchos años se predicó que la unción era algo que se necesitaba merecer, era algo, necesitábamos ser fieles, leales, determinantes, que teníamos que tener cierta madurez para recibir la unción. Y esto no es bíblico. Desafortunadamente, por muchos años se enseñó así, pero esto no es bíblico. David fue ungido cuando era pastor de ovejas. Eliseo fue ungido antes de empezar su ministerio. Entonces, por ejemplo, el profeta Samuel, que ungió a Saúl, al rey Saúl, e inclusive fue el que ungió al rey David, fue preparado en la casa de un sacerdote y él fue escogido desde su niñez. Es más, su madre le entregó desde su niñez a Dios y Dios lo preparó, Dios lo tomó desde su niñez. Así es que la unción viene por creer. La unción es un regalo de Dios para todo creyente nacido de nuevo desde el primer día. La unción es necesaria. Claro que en el ejercicio de caminar en la palabra, de la revelación de la palabra por el Espíritu Santo y de permanecer en la palabra, nosotros vamos madurando y vamos siendo más utilizables para el Señor, y el Señor nos va regalando experiencias y dones y vamos caminando de acuerdo a las necesidades del propósito de Dios en nuestras vidas y en las vidas de otros. Pero este regalo es para todo creyente. No es por la fidelidad del creyente,
porque dice la escritura en Timoteo, dice, aunque el hombre es infiel, yo permanezco fiel, dice el Señor, porque yo no puedo negarme a mí mismo. Así es que Dios entrega ese regalo de la unción, ese regalo del bautismo del Espíritu Santo, no es condicional, simplemente hay que creer. Hay que pedirlo y creer, pero es un regalo para todo creyente. Bien, dice entonces la escritura aquí en la visión que Dios le dio a Ezequiel acerca de las aguas de salud. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de abajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó, versículo 2, por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior. En el versículo 3, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y unió 1000 codos, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Después otros 1000 y me hizo pasar hasta las rodillas. Versículo 5, midió otros 1000 y entonces ya era un río que no se podía pasar sino a nado, porque las aguas habían crecido de manera tal. Versículo 6, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que la ribera del río había muchos árboles, a uno y a otro lado. Estas aguas, me dijo el versículo 8, salen de la región del oriente. Ahora fíjese cómo dice el versículo 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, peces. Cuando habla de peces, recuerde que el Señor Jesucristo le dice a Pedro, tú eres un pescador, pero yo te haré pescador de hombres. Así es que, es decir, para el evangelio, para predicar el evangelio, así es que cuando la palabra habla de peces, una de las interpretaciones es almas para el Señor Jesucristo. Así es que dice, estas aguas de sanidad, estas aguas de salud, dice, causará que haya sanidad en los peces. Todo el que entre a nadar vivirá. Versículo 10, y junto a él estarán los pescadores, y desde este lugar hasta el otro. Versículo 11. Bueno, el versículo 10 dice, en este lugar, en estos ríos estarán los pescadores. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Y aunque la palabra tiene mucha referencia con el agua, también el Señor Jesucristo dijo, el que tenga sed, que venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto el Señor Jesús hablaba acerca del Espíritu que vendría sobre todos los creyentes. Así es que el agua, en este caso del templo, una de las interpretaciones es la unción del Espíritu Santo en el nuevo pacto, en el creyente. Te voy a poner en perspectiva. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Recuerda, nuestro espíritu destituido de Dios es quitado, llevado a la cruz, como lo dice Romanos 6:6, y nos es dado un nuevo espíritu en la justicia y santidad de la verdad, creado en la justicia y santidad de la verdad, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo viene y se hace uno con nosotros. Ahora, nosotros tenemos al Espíritu, somos templo del Espíritu. Entonces, imagínate que estamos enfrente de este río, afuera, en la ribera. Tenemos al Espíritu en nuestro interior. Estamos en la ribera, tenemos al Espíritu en nuestro interior. Pero cuando nos introducimos al río, no a los tobillos, no a las rodillas, sino para cruzarlo a nado, es decir, estamos completamente o prácticamente sumergidos en el río, llevados por el río, entonces es que tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu de Dios nos tiene a nosotros. Ahora el Espíritu tenía al profeta. El río tenía al profeta porque tenía que pasarlo a nado. Es decir, el río era el que tenía el dominio, la guianza, el control. Y eso es lo que le pasa al creyente. Cuando el creyente persevera en la palabra y en la unción del Espíritu y empieza a moverse por la fe y permite que el Espíritu de Dios le guíe, entonces el Espíritu Santo nos tiene a nosotros. Nosotros tenemos al Espíritu en nuestro interior, pero el Espíritu nos tiene a nosotros. Y entonces es que usted y yo somos utilizables para que muchos vengan al conocimiento de la verdad y que muchos sean bendecidos porque usted se convierte en un canal de bendición sin méritos. Recuerde, Moisés fue utilizado por Dios porque no tenía méritos. Él tuvo que morir a todo lo que él tenía
Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, no había ningún mérito en él, y Dios vino sobre él y lo ungió y lo usó. Cristo Jesús, perfecto, 100% hombre, 100% Dios, él fue perfecto por causa de sus méritos, porque solo sus méritos, los méritos de Jesús, eran perfectos y él podía conducirse y caminarse de manera perfecta. Él no solo era uno con el Espíritu Santo, era uno con el Padre, él estaba ungido con el poder del Espíritu Santo. Así es que los méritos de Jesús fueron los que lo llevaron a vencer la cruz, a resucitar después de 3 días, a ser exaltado sobre todo, a recibir un nombre que es sobre todo nombre, y por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario y en su obra terminada, completa y perfecta, es que usted y yo, cuando creemos en él, somos justificados. Así es que nosotros somos hombres, pero el poder de Dios quiere guiarnos. Y entonces, cuando usted y yo no nos apoyamos en nuestros méritos, pero permitimos que el Espíritu de Dios nos guíe y nos enseñe, entonces Dios nos va a usar en gran manera. Dice, fíjese cómo dice el versículo 12, y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Dice, junto a la ribera crecerán ríos, crecerán árboles frutales. Dice, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. ¿Recuerda el Salmo 1 que dice que el que medita en la palabra del Señor de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará? ¿Se acuerda de eso? El salmista estaba ungido por el Espíritu Santo también y él escribe, pero el que medita en la ley de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahora, Ezequiel está hablando aquí que en la ribera, en los lados de este río del Espíritu de Dios, habrá árboles que darán su fruto a su tiempo y su hoja será para sanidad, dice, y su hoja se usará para medicina. Así es que en un paralelo o en una interpretación de lo que dice Ezequiel respecto al Salmo 1, aquí no solo está diciendo de meditar en la ley, porque el salmista habla de la ley de Moisés. Recuerde, David vivía bajo la dispensación de la ley. Usted y yo vivimos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo, bajo la gracia y la justicia de Cristo, bajo la gracia y la verdad de Jesús. Así es que ¿necesitamos la palabra? Sí. ¿Necesitamos meditar en las palabras de Cristo? Sí. Pero necesitamos de la unción del Espíritu, caminar en la unción. Así es que, eh, ¿qué es lo que realmente el Señor nos está diciendo acerca de la unción? Tenemos la palabra, tenemos la unción, pero ¿cómo manifestamos la unción? ¿Cómo podemos acercarnos hacia la unción o cómo podemos introducirnos en el mover de la unción que ya está sobre nosotros? A través de orar en el Espíritu, a través de hablar en lenguas. Este es un regalo, el Espíritu Santo nos fue dado y el Espíritu Santo nos da este regalo de hablar en lenguas, de hablar en el Espíritu. Y muchos creyentes desprecian esta bendición. Hoy más que nunca, en estos tiempos que estamos viviendo, el creyente no solo debe permanecer en la palabra. Recuerde que la palabra es una bendición cuando nosotros la conocemos, la entendemos y la creemos correctamente. Pero la letra mata. Es decir, la palabra sin revelación, la palabra sin unción. Es decir, la palabra no puede causar bendición en nosotros si nosotros no la entendemos, nos es revelada se concibe en el corazón, se escribe en el corazón y se siembra. Pero para que esto sucede, para que se escriba y se siembra en el corazón, necesitamos de la unción del Espíritu Santo. Y una de las maneras para saber que estamos en la unción es orar en lenguas. Una de las maneras para saber que estamos moviéndonos en la unción es la oración en lenguas, es orar en el Espíritu. El apóstol Pablo dice, debemos orar sin cesar, debemos velar y ser sobrios, orar en todo tiempo. Pero el apóstol Pablo también enseña. Usted lo puede encontrar después en el capítulo 13 de 1 Corintios, capítulo 14, donde dice la escritura que el apóstol Pablo dice, yo oro en el entendimiento, pero oro en el Espíritu y oro más que todos ustedes en el Espíritu.
Así es que una de las estrategias de la bendición que Dios nos da es que para completar el ciclo virtuoso de bendición, de conocer la palabra, entender la palabra, creer la palabra, permanecer en ella, escribirla en el corazón y permitir que sea sembrada, sabiendo que tenemos la unción, es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. Es decir, usted puede decir, tengo la unción del Señor, y usted puede creer que tiene la unción, pero ¿cómo sabe si usted está a 1 kilómetro del río? ¿Cómo sabe si usted está a 1 kilómetro del río y haciendo las cosas a su manera? Usted puede entrar en esta confusión, puede estar entendiendo la palabra de manera con su razonamiento. Así es que una de las maneras de poder estar caminando de la manera correcta es orar en lenguas, orar en el Espíritu, porque dice la Escritura que el orar en lenguas trae salud. El orar en lenguas refresca. El orar en lenguas edifica nuestra vida. Y mire, antes de leer el último versículo de Isaías, le voy a invitar a que me acompañe a buscar Romanos capítulo 8 y acerca de los beneficios de orar en lenguas. Y mire cómo dice el versículo 1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aunque hay quienes dicen que esta porción en la Escritura que dice los que andan conforme al Espíritu fue añadida, si usted sigue leyendo el versículo, nos vamos a dar cuenta que es a través del Espíritu que podemos hacer morir las obras de la carne. Así es que, ¿cómo podemos saber que el Espíritu, que a través del Espíritu hacemos morir las cosas de la carne? Hablando en lenguas. Dice el versículo, fíjese cómo dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cuando hablamos de pensar en las cosas del Espíritu es pensar en la palabra, pero necesitamos hablar en lenguas. Porque el ocuparse de la carne es muerte y el del Espíritu es vida. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice 8, mas vosotros vivís no vivís según la carne, sino vivís según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así es que uno de los regalos, una de las manifestaciones de que el Espíritu de Dios mora en nosotros y está sobre nosotros es orar en lenguas. Recuerde, el orar en lenguas no es el bautismo del Espíritu Santo, pero es una parte esencial del bautismo del Espíritu Santo. Todos los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento hablaban en lenguas, en la Biblia se entendía, se manifestaba. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos os conoceréis. Así es que todo nacido de nuevo tiene que manifestar frutos, frutos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Pero cuando recibe la unción del Espíritu Santo, así como los frutos manifiestan la nueva creación de una persona, así el hablar en lenguas manifiesta que tienes la unción del Espíritu Santo. Hay quienes dicen que tienen la unción del Espíritu Santo y no hablan en lenguas. Y bueno, no es bíblico, pero no vamos a juzgar a nadie, sino por sus frutos, por su conducir. Si hay una persona que dice que tiene la unción del Espíritu Santo y no habla en lenguas, pero manifiesta el poder de Dios y la gloria de Dios, las lenguas no están sujetas al Espíritu, las lenguas están sujetas al profeta, es decir, a la persona. El Espíritu Santo nos va a ungir, el Espíritu Santo nos va a inspirar, el Espíritu Santo nos quiere guiar, pero nosotros tenemos el control, nosotros podemos decidir seguir adelante o detener. Le voy a platicar rápidamente una experiencia que tuvimos. Estuve orando tiempo atrás por unas 15, 20 personas que se iban a bautizar en agua. No habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Antes de ser bautizados en agua, que es algo que todo creyente debe de hacer si tiene la posibilidad de hacerlo, compartí con ellos el recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces todos los 15, 16 recibieron el bautismo del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Pero había una persona que batalló un poquito para hablar en lenguas. Es decir, fue el que más se tardó en creer y en soltar su boca.
pero cuando empezó a hablar en lenguas, lo tuvimos que callar porque no podía detenerse. Fue algo tan sorprendente en su vida, fue algo tan glorioso en su vida, en la vida de esta persona, que no podía detenerse, no sabía qué le estaba pasando, pero no podía detenerse. Era un creyente nacido de nuevo, él no sabía nada de estas cosas. La Biblia dice en Hechos capítulo 10 que cuando Pedro fue a compartir a la casa de Cornelio, que era un romano, con sus familiares romanos, gentiles, y les empezó a predicar de Jesucristo. Ellos eran creyentes, habían creído en Jesús, y habló de que Jesús murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados para salvarnos. El Espíritu Santo vino sobre ellos y todos empezaron a hablar en lenguas. Así es que el hablar en lenguas es la manifestación de que tenemos la unción del Espíritu. Bien. Ahora, fíjate cómo dice el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que muere en nosotros. Y vámonos rápidamente hasta el versículo 26. Para ir después a Isaías. Dice, y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede por nosotros. Pero cuando nosotros hablamos en lenguas, podemos entender que el Espíritu de Dios está intercediendo por nosotros. Es decir, el Espíritu de Dios está intercediendo por nosotros de una manera continua. Pero cuando tú y yo no estamos firmes en la fe, cuando tú y yo no estamos enfocados en la armonía y en la sincronía de Dios, ¿cómo podemos apropiarnos de la bendición de la armonía? Es como si tú y yo fuéramos un radio y quisiéramos sintonizar una estación, pero estuviéramos en la frecuencia 110 o 105 de FM, pero la sincronía de lo que queremos escuchar está en la frecuencia 80. Si nosotros no giramos la perilla y nos movemos hacia esa frecuencia, nunca vamos a poder escuchar lo que se está hablando en esa frecuencia de radio. Así es que el Espíritu puede estar intercediendo, Dios manifestando su gloria y su poder, la palabra lista para manifestar su fruto. Pero si tú y yo no estamos en la armonía, en la sincronía, sintonizados, entonces no vamos a poder apropiarnos de lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Y una de las cosas para poder estar en armonía y en sincronía es hablar en el Espíritu, hablar en lenguas. Bien, y terminamos con esto, porque esto es muy importante. Es Isaías capítulo 59, versículos 19, 20 y 21. Isaías 59, capítulos 19 en adelante, dice, y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, vendrá el enemigo como río. No sé si usted ha visto cuando los ríos se desbordan, o cuando un río está seco porque cerraron unas compuertas y después abren las compuertas y el río viene con toda su fuerza. O cuando hay un tsunami y el mar se mete a la ciudad, o un río se desborda y las aguas se meten a la ciudad, o cuando llueve mucho y muchos dicen, las calles vienen, hay ríos. El agua tiene un poder tremendo, sobre todo en los ríos. Pero dice aquí que el mal, dice, vendrá. Dice, porque el enemigo vendrá como río. La maldad, la calamidad, el caos vendrá como río, porque quiere destruir. Recuerde que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Así es que, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es lo que la palabra nos enseña que tenemos que hacer? Porque el mal está viniendo como un río y no cesará, seguirá como un río de poder. Dice, porque vendrá el enemigo como un río, pero dice, pero el Espíritu de Dios levantará bandera contra él, pero el Espíritu de Dios levantará bandera contra el río, contra el mal. Dice, el Espíritu de Dios levantará bandera contra el enemigo. ¿El Espíritu lo va a hacer solo? No. El Espíritu depende de usted y de mí, que usted y yo nos movamos en la unción. Y una de las maneras es estar seguros que estamos moviéndonos en la unción, es orar en lenguas, orar en el Espíritu. Así es que cuando oramos en el Espíritu,
estamos en el Espíritu y el Espíritu se levanta en contra de los ríos de maldad y de calamidad y de caos que vienen sobre la humanidad. Dice, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. Es decir, vendrá sobre el creyente y sobre todos aquellos que se conviertan a Cristo. Dice, y este será mi pacto con ellos, dice el Señor. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, el Espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca. Cuando el Señor habla de sus palabras, como en el Salmo 103, Él es el que sacia de bien tu boca para que te rejuvenezcas como el águila. Lo podemos interpretar de dos maneras. La palabra del Señor que tenemos que declararla. Declarar la palabra, meditarla, declararla, hablarla en el nombre de Jesús y orar en lenguas. Orar en lenguas es que el Señor pone las palabras en nuestra boca. Dice, no faltará palabra en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Así es que no es que esto suceda de manera automática. Usted y yo tenemos que responder positivamente a la palabra, responder positivamente a la unción, responder positivamente a lo que Dios nos enseña, porque dice la Escritura en Hebreos que muchos escucharon la palabra, pero no les aprovechó, porque no la escucharon con fe, porque no la creyeron, porque no permanecieron en la palabra. Así es que la palabra de Dios puede venir con bendición tras bendición tras bendición, y tú nunca vas a poder apropiarte de la bendición que la palabra ya te fue dada. O nunca vas a poder apropiarte de la bendición que ya te fue concedida por gracia si no crees, no declaras tu palabra, no caminas en la unción, no te ejercitas en orar en lenguas. Y aquí está diciendo, no solo para ti, sino para tus hijos vendrá palabra del Señor y orar en el Espíritu, y para los hijos de tus hijos. El profeta Joel dijo, en aquellos días, dice el Señor, vendré sobre toda carne. Y si algo necesita hacer la diferencia es la palabra predicada y la unción del Espíritu Santo acompañando a la palabra. Es decir, la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas y nosotros predicando la palabra, enseñando la palabra, creyendo la palabra, declarando la palabra, nosotros orando en el Espíritu. Así es que nuestra invitación es que nos ejercitemos orando en el Espíritu. Romanos 8:26 dice, ¿sabemos pedir como conviene? No, pero el Espíritu intercede por nosotros. Así es que si nosotros oramos en el Espíritu, podemos estar moviendo la bandera del Señor a favor de nuestros familiares, a favor de las personas que conocemos, a favor de nuestra colonia, a favor de nuestra ciudad, a favor de nuestro estado, a favor de nuestro país. Así es que si nosotros nos ejercitamos a orar en el Espíritu, podemos estar hablando las cosas inescrutables del Señor y el Señor levantará bandera y nosotros seremos animados a caminar en la fe en el nombre de Jesús. Esto es un regalo para todo creyente. No es algo para maduros, no es algo para fieles, es algo para los creyentes. Así es que voy a hacer dos oraciones. Una es para recibir a Jesús, porque esto lo queremos compartir también a toda la audiencia. Y la otra es para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así es que si tú quieres entregar tu vida a Jesús, tú tienes que reconocer la necesidad de ser salvado porque tú has sido destituido de la gloria de Dios como todos los hombres que nacimos de mujer. Pero para recibir la salvación y el perdón de tus pecados, tienes que apropiarte de lo que Jesús hizo por ti en el Calvario. Jesús pagó por todas tus deudas. Jesús llevó en su cuerpo tus pecados, y llevó en su cuerpo tus enfermedades, para que a través de su obra terminada, completa y perfecta, de su muerte y resurrección, tú seas justificado a través de la fe. Así es que si tú quieres entregar tu vida a Cristo, repite conmigo estas palabras genuinamente, cree en tu corazón y dile, Señor Jesús, yo creo que necesito ser salvado porque nací destituido de la gloria de Dios. Pero ahora creo en tu obra terminada, completa y perfecta, en tu persona divina, y creo que tú moriste por mí, pagaste por todas mis deudas y llevaste en tu cuerpo todos mis pecados sobre el madero para que yo pueda morir a los pecados y vivir a tu justicia. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Señor, tu Espíritu Santo venga sobre mí y hazme una nueva creación
en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Y ahora, si tú quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo, dice la Escritura, el Señor Jesucristo hablando, si ustedes, siendo padres, saben dar buenas dádivas, siendo malos padres, es decir, comparados con Dios, dice, si tu hijo te pide una piedra, un pan, no le das una piedra, si te pide alimento, no le vas a dar una serpiente, no le vas a dar un escorpión. Tú le das, sabes dar buenas dádivas a tus hijos. Dice, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Así es que si tú quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo, ora conmigo y permite que el Espíritu de Dios manifieste su poder sobre tu vida hablando en el Espíritu. Vamos a orar en palabras, en el entendimiento, y después, cuando digamos amén, le vas a dar gracias al Señor, y después de 15 segundos vas a orar en el Espíritu, no pensando, pero permitiendo que el Señor, que el Espíritu Santo utilice tu boca para inspirarte. Y una vez que lo hagas, no dejes de hacerlo, que sea una costumbre en tu vida, así como la costumbre en tu vida de meditar la palabra, de escudriñar la palabra, de adorar al Señor, de regocijarte en el Señor, de alabarte, exaltarle, meditar en Él, en su palabra y orar en lenguas. Padre, repite conmigo, Padre, yo creo en la unción de tu Espíritu Santo, que es para todo creyente nacido de nuevo. Y te pido que me bautices en el nombre de Jesús, siendo un buen Padre y siendo el dador de toda buena dádiva. Bautízame con tu Espíritu Santo y fuego ahora en el nombre de Jesús, y yo recibo ese bautismo, esa unción del Espíritu Santo sobre mí, para conocer, entender y creer correctamente la palabra y vivir en abundancia como tú me lo has prometido. Te recibo, recibo tu unción en el nombre de Jesús, y recibo el hablar en lenguas, y recibo los dones que tú me das en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este regalo y esta bendición de tu salvación y de tu Espíritu Santo, de tu unción, de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Ahora yo te pido que abras tu boca, pero no hables en español, sino abra en lenguas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este regalo. Gracias, Señor, por todos aquellos que entregaron sus vidas a Cristo, y por todos aquellos que recibieron la unción de tu Espíritu Santo, y que esto no se detenga, Señor, sino que a través de nuestras vidas esta manifestación gloriosa se multiplique, que muchos vengan al conocimiento de la verdad a través de mis hermanos, y que muchos reciban la unción del Espíritu Santo para vivir vidas efectivas, vidas en victoria, en el nombre de Jesús. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos. En Cristo Jesús declaramos que somos más que vencedores. En Cristo Jesús declaramos que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de su justicia. Declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor Jesús. Amén.